En este panel se va a analizar el impacto de las políticas públicas desde la perspectiva histórica. Nos acompañan 3 especialistas en esta segunda mitad de la jornada. Ellos son, le pedimos por favor que si están presentes en la sala se vayan acercando y por supuesto a los que aún están afuera que se sumen a este panel. Martín Basserman, Marcelo Ruggier y Gustavo Sibila. Les damos la bienvenida, ahora les vamos a contar acerca del trabajo que ellos vienen realizando y le pedimos también a Emilio Nastri, miembro de ASAP, como moderador de este panel, que por favor también pase aquí adelante. El próximo panel entonces con Martín Basserman, Marcelo Ruggier y Gustavo Sibila. Emilio Nastri, miembro de ASAP, va a ser el moderador. Les contamos que Emilio el moderador, perdón. Martín Basserman es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, con radicación en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. En el grupo de Historia Económica de dicho Instituto de Investigación desempeñó su trabajo. Analiza la historia financiera, fiscal y monetaria del Río de la Plata en el largo plazo, atendiendo a la dimensión institucional y a los cambiantes contextos socioculturales. Entre otras obras, Basserman es autor de Las obligaciones fundamentales, Crédito y consolidación económica durante la emergencia de Buenos Aires, publicado con el apoyo de la Asociación Argentina de Historia Económica y coautor junto a Roberto Schmidt de El gobierno de la incertidumbre. La política financiera en Buenos Aires, desde el Virreinato a la Confederación, otra de sus obras. Su trabajo fue reconocido por la Asociación Española de Historia Económica con el premio Ramón Carande en el año 2013 y por la Asociación Argentina de Historia Económica con el premio a la mejor tesis doctoral en Historia Económica Argentina en el año 2016. Marcelo Ruggier es magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por la Universidad de San Andrés. Es investigador principal del CONICET, profesor titular de Historia Económica y Social Argentina y director en Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es fundador, director del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana y editor de H Industria, revista de historia de la industria y el desarrollo en América Latina. Publicó numerosos libros, artículos y capítulos de libros sobre historia económica, historia del pensamiento económico, historia mundial y de empresas públicas y privadas. Gustavo Sibila es miembro de ASAP desde el año 2001 y dirige el área de investigaciones desde el año 2013. Es licenciado en Finanzas y máster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona. Graduado del Programa de Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard, coordinador del desarrollo de plataformas ciudadanas interactivas como el Observatorio Presupuestario de ASAP y GPS del Estado, este último en conjunto con CIPEC. Es además docente de la Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales de la Universidad Nacional de La Plata. Buenas tardes, los escuchamos. Buenas tardes. La verdad que me hizo acordar en mi escuela secundaria. Yo tenía el viernes a última hora, tenía historia. Digo, bueno, y nos costaba, la verdad que era una hora que nos costaba estar acá. Y esto me hizo acordar. Bueno, vamos a ver algo. Durante todo el seminario estuvimos viendo bastante de planificación, vimos bastante de las realidades y ahora nos vamos a meter un poco en historia fiscal, tanto en nuestra historia fiscal como historia de nuestras empresas públicas. Y yo, cuando estaba en el secundario, me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá, no? Y también me lo pregunté ahora, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y la verdad que me respondí fácil, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, acá estoy tratando de entender y tratando de ver que no cometamos los mismos errores, eso es algo que la historia nos sirve y mucho, y también tratando de entender
en la historia fiscal, cuando de repente aparece un X o aparece un título de un diario de temas fiscales, tratar de tener más elementos para poder verlo, para poder analizarlo. Así que, sin más, le paso la palabra a Gustavo. Bueno, muy buenas tardes y gracias. Gracias por estar, por aguantar, digamos, tanto flujo de información sobre temas nuevos. Parece casi una paradoja que hablemos de historia después de hablar de inteligencia artificial, que es el futuro. Es como que debiéramos haber invertido la secuencia de los paneles. Pero bueno, ya que hablamos recién de historia y de inteligencia artificial, ahora vamos a hablar de el opuesto, ¿no? Ustedes saben muy bien que la inteligencia artificial, digamos, el concepto opuesto sería la estupidez humana. Entonces, vamos a tratar de entender qué tipo de estupidez humana diagramó el algoritmo que hizo de la República Argentina el país que es hoy. Porque creo que todos los que estamos acá sentados vamos a concordar que nuestro país está no lejos, sino muy lejos de su potencial económico y social. Recién Andrea Arrenda comentaba en una línea de tiempo la introducción del concepto de PBI, de Producto Bruto Interno, que fue acuñado por el Premio Nobel de Economía Simón Kuznets en la década del 30. Bueno, este economista, muchos de ustedes habrán escuchado esta frase, es muy trillada, pero este economista, este Premio Nobel, solía decir que en el mundo hay 4 tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. ¿No? Entonces, Argentina es claramente la contraposición de Japón. Es un país que, a diferencia de esa isla, de ese conjunto de islas que es Japón, bueno, nosotros tenemos una geografía muy generosa, somos la octava geografía del planeta, la octava superficie del planeta terrestre, ¿no? Sin considerar la zona económica exclusiva, que tenemos también una de las más grandes también del orbe, a raíz, digamos, del declive de la plataforma continental en el Océano Atlántico, que es muy distinta que en el Pacífico. O sea, tenemos una zona económica exclusiva para explotar los recursos pesqueros que nos hacen potencialmente un jugador clave a nivel global. Entonces, la idea es ver cómo la estupidez de la dirigencia argentina nos llevó a donde hoy estamos y que tampoco sabemos si ha terminado, digamos, el rodaje hacia abajo. Así que bueno, vamos a comenzar con este proyecto. Este proyecto lo introdujimos en la asociación, en ASAP, ya hace un par de años. Estamos tratando de reconstruir la historia fiscal argentina, entender qué fue pasando con las grandes variables económicas, qué fue pasando con la gobernanza, qué fue pasando con la legislación. Ustedes van a ver ahí la estructura de la investigación, que tiene 6 pilares. El primero que vamos a ver es la legislación fiscal, es decir, cómo los órganos colegiados de nuestro país fueron aprobando, tras los debates que se dieron, las sucesivas leyes que ordenaron el proceso de asignación de recursos colectivos. Después, el segundo pilar es estructuras organizativas, cómo fue mutando el gobierno, los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en esta dinámica, en esta puja de determinación de las necesidades colectivas y de la mejor forma de atenderlas. El tercer pilar es las autoridades. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los sucesivos ministros de Economía, secretarios de Hacienda? Aquí está Ricardo Gutiérrez enfrente mío. Ricardo es
un prócer de nuestra disciplina, es la persona que fue secretario de Hacienda, está en el top 5 de los que más duraron en 160 años y además bajo su égida se sancionó la actual ley 2456. Entonces es importante ver las autoridades, ver también los legisladores, quienes dieron los grandes debates públicos que se suscitaron en el siglo XIX y en el siglo XX y el actual, y que fueron las espadas parlamentarias. Después, terminamos este tercer pilar, estos tres primeros son cualitativos, y después entramos directamente a los pilares cuantitativos. El cuarto es gastos e ingresos. Es decir, la idea de este proyecto es poder reconstruir una cadena, una serie de largo plazo, donde podamos ver de dónde se extrajeron los recursos para atender estas necesidades colectivas y a dónde fueron. Y esta reconstrucción es tan necesaria porque no existe. Quizás la mejor forma de graficarlo es que desde una ONG, desde una asociación civil como es ASAP, que estemos llevando adelante este esfuerzo, es bastante gráfico, es bastante indicativo de lo amnésico que es nuestro país, de lo descuidado, de lo desdeñoso que es de su memoria, que es de sus archivos, que son en definitiva los elementos que nos permiten aprender, así como la inteligencia artificial aprende a partir de los datos que se les incorporan, la misma manera lo hace la inteligencia biológica humana. Entonces, si nosotros despreciamos los datos y preferimos discutir sobre la base de construcciones fantasiosas, artificiales, bueno, entonces el resultado que vamos a tener no va a ser el mejor que podríamos tener. Quinto pilar, deuda pública. Bueno, lo mismo pasa con la deuda. Así como no sabemos cuáles fueron los ingresos ni los gastos de la República Argentina desde que se reunificó luego de la batalla de Cepeda en 1861 y que tuviéramos al primer presidente de la Argentina reunificada, que fue Bartolomé Mitre. Bueno, estamos hablando de 161 años. Bueno, no sabemos cómo evolucionó la deuda pública en 161 años. No lo sabemos oficialmente. Hay varios estudios, hay varios autores que se han dedicado su vida, que han producido realmente obras importantes de referencia, pero son documentos privados. Son documentos privados. Es decir, el Estado argentino no se ha tomado el trabajo, no se ha tomado la preocupación de construir como sí hicieron otros países de la región, como ha hecho Chile, como ha hecho México, como ha hecho Colombia. Si uno busca en Google historia fiscal de Colombia, de Chile o de México, va a encontrar series que son una envidia para nosotros. Bueno, y el último, también bastante actual, bastante corriente, es el de empleo público. Ese es el último pilar. Ahora, en el tiempo que nos queda, voy a cubrir solamente, y si puedo, digamos, si la velocidad lo habilita, 2 de estos 6 pilares, que serían la legislación fiscal y las autoridades. Y quedará para el próximo seminario cubrir los otros pilares, si bien aspiramos a publicarlos antes. Bueno, comenzamos. Bueno, para esta investigación tuvimos la colaboración, nobleza obliga, de varios organismos e instituciones que ustedes ven ahí: Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso, de la Corte Suprema, del Ministerio de Economía, del Banco Central, de Banco Nación, de la Academia Nacional de la Historia, de universidades nacionales, de la Universidad de Buenos Aires Económica, Filosofía y Letras, de la Universidad de Córdoba, el Archivo General de la Nación y de SAIJ en el Ministerio de Justicia, que es el Servicio de Información Jurídica, ¿no? Todos estos organismos han colaborado en esta investigación, encontrando documentos que no están publicados, digitalizándolos y generando un acervo que pronto lo vamos a poner a disposición de toda la comunidad académica. El proceso de relevamiento para este primer pilar de legislación fiscal, bueno, es lo que ustedes ven ahí, es Infoleg, la página, el buscador normativo originalmente del Ministerio de Economía, fue desarrollado por la Secretaría de Hacienda,
y luego pasó al Ministerio de Justicia. Bueno, el SAIJ, que era el sistema competidor del Ministerio de Justicia, digesto jurídico del año 2014, referencia legislativa de la Cámara del Congreso Nacional, digestos de Hacienda de 1904 y 1925, un libro de Valleto, digamos, de un profesor de la Universidad de Buenos Aires de Económicas de Contabilidad Pública de la década del 30, que hizo toda una recopilación de 1933 para atrás, y bibliografía especializada. Bueno, la legislación fiscal la vamos a ver, la vamos a recorrer en 8 vectores, lo que ustedes lo ven ahí. Unidades de medida, la primera de todas, luego las leyes sistémicas de Hacienda, la evolución institucional, es decir, los distintos organismos que se fueron creando, el federalismo fiscal, la relación nación, provincias, municipios, ordenamiento tributario, la evolución de los distintos impuestos que se fueron aprobando en este periodo de 161 años, las reglas fiscales que se fueron aprobando, seguridad social e inversión pública. Bueno, vamos a empezar con unidades de medida. Vamos a empezar primero por las unidades de medida materiales, que son las unidades de medida que permiten acaparar, comprender la producción pública. En este caso nos referimos a las unidades de medida materiales genéricas. Ustedes saben que hay específicas de cada sector, como serían alumnos en el caso de educación, comunidad física, ¿no? Que mide la producción pública, alumnos graduados o personas vacunadas, pero antes de llegar a esas específicas, tenemos las unidades de medida genéricas, ¿no? Que se introdujeron en primer término, digamos, en el gobierno de Mitre, ley número 52, es cuando se adopta el sistema métrico decimal. Luego, en la presidencia de Avellaneda, en el 77, se aprueba la ley de pesas y medidas. En el 38, presidencia de Justo, del general Justo, se adhiere a la Convención Internacional de Unificación del Sistema Métrico, y en 1972 finalmente se aprueba el SIMELA, Sistema Métrico Decimal Argentino, ¿no? Que está vigente. Esto entonces, como decíamos, sirve para la dimensión física, no financiera del presupuesto, ¿no? Para ir midiendo qué hace cada organismo público. Después tenemos las unidades de medida monetarias. Aquí ustedes ven los distintos tipos de monedas que fue teniendo nuestro país, comenzando en este periodo, ¿no? Por supuesto que había moneda antes de 1875, pero bajo la presidencia de Avellaneda se aprobó la ley 733 que introdujo el peso fuerte. Luego, pocos años después, 6 años después, en la presidencia de Roca, en 1881, se unifica, esta sería la primera moneda nacional, una moneda que va a sobrevivir hasta fines de la década del 60, hasta que es sustituida bajo el gobierno dictatorial de Onganía por la ley 18.811, que creó el peso ley, empezó a circular el 1 de enero de 1970. Luego tenemos en 1983, también bajo un régimen dictatorial, la introducción del peso argentino, en este caso por decreto, no por ley. Bueno, obviamente no había Congreso operando en ese momento. 2 años después tenemos también por decreto, ahora ya en democracia, el presidente Alfonsín introduciendo el austral, y 6 años después el peso convertible de la ley 23928 de la presidencia de Menem, ¿no? Podríamos agregar, que ese peso convertible dejó de serlo, o sea, actualmente no estamos con un peso convertible, en el año 2001. Bueno, ¿qué pasó con esta unidad de medida? Que depende el año que tomemos de esta serie larga de tiempo, vamos a hallar que los presupuestos están expresados o en peso moneda nacional en algunos de estos 5. Bueno, ¿qué fue pasando? Lo que ustedes ven ahí. Se perdieron 13 dígitos en el camino.
Para hacer un paralelismo, Suiza en el año 1881 tenía también un franco suizo que vale exactamente lo que sale hoy. Y hoy, de hecho, uno puede, cuando va a Suiza, puede encontrarse con monedas, digamos, de un franco, de 5 francos, que tienen 50, 70 años de circulación, con la misma efigie, con el mismo valor. Bueno, nosotros en este mismo proceso perdimos 13 ceros. Primero perdimos 2 ceros cuando pasamos de peso moneda nacional a peso ley 1888. Claramente peso moneda nacional fue la moneda más exitosa, más estable, porque logró sobrevivir, estamos hablando de 69 más 19, 87 años. Luego tenemos 4 ceros que perdemos del 69 al 83, en 13 años perdemos 4 ceros, luego en 2 años perdemos 3 ceros más y en 6 años perdemos 4 más. 2, 4, 3, 4 da 13. Y claramente todos los que estamos aquí vamos a coincidir que en breve vamos a tener que pensar seriamente en quitarle algunos ceros a nuestra moneda, porque como decía la secretaria de Hacienda de la provincia, ya los presupuestos, ni siquiera los nacionales, los provinciales y municipales ya se vuelven inabarcables, ya no sabemos leer si son miles de millones, decenas de miles de millones o, bueno, billones. Bueno, aquí tenemos cómo se fueron convirtiendo esos billetes, cómo se fue adaptando en cada cambio. Ya dijimos, el cambio fue 2, 4, 3, 4, le damos la secuencia de ceros que perdimos, pero noten que al menos las autoridades que cometieron estos monedicidios mantuvieron la identidad cromática. Fíjense que los colores, a pesar de que los ceros van cambiando, son más o menos los mismos, ¿no? Es decir, trataron de no desorientar mucho a los usuarios, aunque sea manteniendo el color, ¿no? Si no pudieron mantener el valor, por lo menos mantuvieron el color. Bueno, vamos a las leyes sistémicas de Hacienda. Aquí me voy un poco más atrás de 1862, del momento en que se comienza, digamos, la Argentina moderna, donde tenemos una presidencia unificada. Pero bueno, tenemos que ver primero la Constitución Nacional de la ciudad de Santa Fe, digamos, que establece en sus estipulaciones algunas reglas claras de cómo debe manejarse el ciclo presupuestario, ¿no? Ese mismo año, un cordobés que fue el primer ministro de Hacienda de la Confederación Argentina, con Urquiza como presidente, la capital en la ciudad de Paraná, aprueba, Mariano Fragueiro, vamos, hay una calle, justo el otro día pasé por ahí y digo, bueno, aquí por lo menos lo recuerdan, no es un ministro, digamos, que a pesar de que sin duda fue uno de los economistas más importantes que tuvo la Argentina en el siglo XIX, bueno, no tiene el reconocimiento que debiera. Este señor aprobó el Estatuto para la Organización de la Hacienda y Crédito Público, que fue, digamos, si ustedes quieren, la primera ley orgánica donde se cubrían todos los subsistemas que nosotros solemos trabajar: presupuesto, tesorería, crédito público. Es decir, estaba todo integrado, es como una proto-ley de administración integral de administración financiera. Luego, en 1859, también en la ciudad de Paraná, el Congreso de la Confederación Argentina aprueba la Ley de Contabilidad Nacional, la Ley 217. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires se había separado de la Confederación y además se había constituido como un Estado independiente. Es decir, sancionó una constitución que convivía con la de Santa Fe de 1853. Esa es la constitución que se aprueba bajo la gobernación de Obligado, 1854. Bien, ahora vamos propiamente a las leyes que se aprobaron dentro del periodo que cubrimos. Entonces tenemos la Ley 428 del gobierno de Sarmiento en 1870, Ley de Contabilidad y Organización de la Contabilidad Nacional. Luego la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, bajo el gobierno de Justo en 1933, que si bien, digamos, es una ley que la mayoría de los expertos coinciden que debiera ser derogada,
porque si tiene disposiciones que se repiten año tras año, y esa fue la lógica por la cual se aprobó, para no repetir año tras año las mismas disposiciones, bueno, si fuera así, entonces debieran esas disposiciones, si subsisten, si siguen teniendo sentido, debieran incorporarse a la Ley de Administración Financiera. No obstante ello, es una ley que tiene 91 años y sigue vigente. Después tenemos bajo el gobierno del peronismo, del primer Perón, tenemos la Ley de Organización de la Contaduría General de la Nación, Ley 12961, luego la Libertadora, deroga la Ley 12961 del peronismo y aprueba por decreto ley, de nuevo, era una dictadura, la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y Contaduría General. Luego de ello tenemos la actual, la vigente Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional bajo la presidencia de Menem. Reglamentaciones. Bueno, estas leyes fueron reglamentadas sucesivamente. Primero la Ley 428 se reglamentó el mismo año que se sancionó, el decreto del 15 de noviembre, sin número. Luego el presidente Roca, en 1882, establece al Banco Nacional como la Tesorería Nacional. El Banco Nacional había sido creado 10 años antes, también bajo la presidencia de Sarmiento, en 1872, y es el antecesor del Banco Nación que hoy conocemos, ¿no? Luego, en 1898, bajo la presidencia de José Evaristo Uriburu, tenemos, no son leyes, son decretos y acuerdos de ministros, que serían algo así como los DNU actuales, porque tenían la firma del presidente y de todo el gabinete. Bueno, primero establece el decreto del 25 de febrero el cierre del ejercicio presupuestario fiscal al 31 de diciembre, antes era el 31 de marzo, y a su vez el acuerdo del 1 de abril establece la forma de confección del presupuesto. Es decir, es como el primer manual de formulación del presupuesto donde se establece la dinámica mediante la cual cada ministerio o cada organismo debe enviar en un cronograma acordado y de acuerdo a un formato predefinido sus aspiraciones de recursos para el año siguiente, de manera que en el Ministerio de Hacienda se consoliden, se establezca un techo y se consoliden y formen parte del proyecto de ley de presupuesto. Después, bajo la presidencia de Roca, tenemos el acuerdo del 5 de noviembre del 98 que obliga a publicar las memorias anuales del Ministerio de Hacienda. Más reglamentaciones de estas leyes sistémicas. Acuerdo de 1904 bajo la presidencia de Roca exige conocimiento previo del Ministerio de Hacienda de gastos extraordinarios. Es decir, les pone un tope a los ministerios para que si piensan impulsar alguna medida modificatoria, obviamente de ampliación de los créditos, se notifique con anterioridad al Ministerio de Hacienda para que pueda evaluar su viabilidad antes de que sea demasiado tarde. Después tenemos la centralización de pagos en la Tesorería General. Este decreto de octubre del 2004 debe ser como el tatarabuelo de la CUT, de la Cuenta Única del Tesoro, ¿no? Digamos, esa aspiración a tratar de lograr una unidad de caja, que es uno de los principios presupuestarios en todos los niveles de gobierno. Después, en 1915, encontramos la primera norma que manda una confección de inventario del Estado. Luego tenemos en 1992, apenas se aprueba la ley 2456, la reglamentación parcial, y en 2007 la reglamentación ordenada de esa ley. Evolución institucional. Ahora veamos qué distintos organismos se fueron creando en este periodo, ¿no? Primero tenemos en el 1863, es decir, inmediatamente constituido el gobierno del presidente Mitre, la creación de la Oficina de Crédito Público Nacional, con una característica saliente. Esa oficina no dependía del Poder Ejecutivo, no estaba en el Ministerio de Hacienda, sino que estaba dentro del Poder Legislativo, dependía del Congreso Nacional. Digamos, mostrando cómo era en un primer momento el control del endeudamiento. Después, bueno, en el año 1870, producto de la Ley de Contabilidad que mencionábamos recién, tenemos la creación de la Contaduría General de la Nación. Tenemos en 1872 la creación del Banco Nacional.
En 1877 la creación de la Dirección General de Rentas, antecesora de la DGI, de AFIP y ahora de ARCA. En 1878, también bajo Avellaneda, la creación de la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas. En 1890, la creación de la Caja de Conversión, a efectos de poder estabilizar la moneda a través de un régimen de convertibilidad a oro. En 1891 cae el Banco Nacional, cae el Banco Provincia, cae todo el sistema financiero, es un momento crítico en la historia argentina y, digamos, por supuesto, del siglo XIX. Ahí el Banco Nacional pasa, a partir de algunas modificaciones, a ser el Banco Nación que hoy conocemos. En 1898 se modifica la Constitución Nacional y, en lo que a nosotros respecta, abre el cepo del tamaño del Poder Ejecutivo, porque la Constitución del 53 establecía que solo hubieran 5 ministerios, es decir, no era una potestad del presidente, como lo es ahora, que lo hace siempre, se hace por DNU, ni siquiera por ley. Pasa de 5 a 8, se crea el Ministerio de Agricultura, se abre Marina y Guerra en ministerios separados. En 1900 se crea, sobre la reforma de la que vimos recién, de la Comisión Mixta, la Revisora de Cuentas. En 1932 se crea la Dirección General de Impuesto a los Réditos, un impuesto que se había creado justamente en esa fecha, bajo la presidencia de Justo. Luego la creación del Banco Central en 1935, con una fuerte impronta de Raúl Prebisch. En 1944 la creación del Consejo Nacional de Posguerra, sin dudas el primer órgano integral de planificación nacional que tuvo la Argentina, que fue hecho justamente durante la Segunda Guerra a efectos de prepararse para el escenario que sobrevendría después. En 1949 hay de nuevo una reforma constitucional y ahí directamente se levanta, digamos, el cepo constitucional a la conformación del Poder Ejecutivo. Entonces, de 8 ministerios que extraíamos desde la reforma anterior, se establece que va a ser en adelante una ley la que defina la cantidad y competencia de los ministerios, y la presidencia de Perón lleva de 8 a 20 ministerios, ¿no? Hay una gran dispersión de estructuras. Después, en el año 56, Libertador, Aramburu, tenemos la creación del Tribunal de Cuentas de la Nación, en el 57 del Tribunal Fiscal de la Nación. En el 59, ya con Frondizi, ya se comentó aquí en otra presentación, la creación del Consejo Federal de Inversión, el CFI. En el 61 el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, que va a tener un papel clave en la planificación nacional y de las inversiones. En 1963, uno de los últimos actos de gobierno del presidente Guido, también no constitucional, es la creación de la Oficina Nacional de Presupuesto, de la ONP. 5 minutos. ¿Se ve bien? Sí. Pero se fue bastante. Bueno, vamos a ir bien rápido porque está yendo para atrás. Bueno, se volvió loca y estoy pasando de manera alocada, pero de todas maneras, como el tiempo no me lo va a permitir, por lo menos les puedo compartir la galería. Estamos yendo para atrás en el tiempo. No, ahora estamos yendo para adelante. Ahí. Bueno, vamos a ver la cantidad de ministros que tuvimos acá en autoridades. Ustedes pueden ver acá, esto lo vamos a compartir, son todos los ministros de Economía que tuvo cada presidente y la duración de cada uno. Y van a ver que hay como una uniformidad cromática y estética, porque resulta ser que cada ministro cuando asumía, la casa de fotografía Bitcom de Buenos Aires le sacaba una foto y luego hacía un cuadro. Entonces vamos a ver que todos tienen el mismo tamaño, el mismo color. Y bueno, lo que pueden ver aquí primero, en estas presidencias históricas, ¿no?, de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, lo primero que podemos ver es la edad
que tenían los ministros cuando asumían. Piensen también cuál era la esperanza de vida al nacer en ese momento. Estos eran señores realmente muy, muy sabios, con mucha experiencia. Fíjense quién es el primer ministro de Hacienda de Mitre, ¿no? Vélez Sarsfield. Bueno, voy a pasar rápido para que ustedes, aunque sea vayamos a las conclusiones. Avellaneda, fíjense que ahí tenemos el primer ministro de Economía que luego es presidente de la República, Victorino de la Plaza, en 1876, 1880. Luego tenemos a Victorino que repite con Roca. Wenceslao Pacheco también repite, es 3 veces ministro. Rufino Varela. Algo que surge de estos ministros es que todos eran unitarios o hijos de unitarios. Lo cual es una paradoja, ¿no? Porque se supone que la Constitución es federal. Sin embargo, cuando uno después rasca un poquito va a ver que, bueno, no parece que la historia esté del todo bien escrita. Bueno, vamos a pasar rápido aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver, algunos de los nombres que vemos acá son realmente personas notables que han sido gobernadores o que han sido rectores de universidades. El caso de Domingo Salaverry, que es uno de los ministros que más duró, fíjense que duró 6 años, estuvo toda la primera presidencia de Irigoyen. Bueno, él también tiene la característica de haber sido el primero y creo que único por ahora ministro de Hacienda que se suicidó por una acusación de corrupción. No lo dejaron defenderse, Irigoyen no lo dejó ir al Congreso a defenderse de las acusaciones y por honor este señor se suicidó, ¿no? Bueno, pasamos aquí todos los ministros, cada uno ameritaría una consideración particular, por supuesto no todos han sido igual de trascendentes, hay varios de acá que ustedes pueden ver que estuvieron menos de 2 meses o 3 meses, claramente estuvieron de paso, pero hay algunos ministros que tuvieron peso específico, no solo por el tiempo que duraron, sino por las modificaciones legislativas y orgánicas que propusieron. Vamos directamente a las conclusiones, porque queda 1 minuto nada más. Bueno, estamos cubriendo 161 años, 58.885 días. Estamos hablando de 28 mandatos presidenciales teóricos, es decir, si se hubiese respetado la Constitución Nacional con presidencias de 6 años hasta 1994 y de 4 desde entonces, es decir, que hubiésemos tenido que tener 28 presidentes, pero tuvimos 48. ¿Por qué? Porque 6 murieron en el cargo y 14 renunciaron, sin tomar en cuenta los 6 golpes de Estado que tuvimos de 1930 a la fecha. Es decir, que tuvimos casi el doble de presidentes o directores o personas a cargo. Después, ministros. Debiéramos haber tenido idealmente 28 ministros de Economía, porque un ministro de Economía debiera ir desde el principio hasta el final del mandato presidencial, siempre y cuando haya diseñado bien su plan de gobierno y lo haya implementado correctamente, ¿no? Sujeto a esas condiciones, no debiéramos haber tenido más de que 28 ministros de Hacienda de Economía, pero tuvimos 131. Time's up. Bueno, 1 minuto y termino. Fíjense la duración promedio. La duración promedio de estos ministros de Economía fue de 594 días. 25 de estos 98 ministros tuvieron más de una gestión, repitieron. Los que más duraron fueron Juan José Romero, segundo, esto es siglo XIX, Cavallo, con Menem, Cereijo con Perón, Salaverry con Irigoyen y Martínez de Oz con La Libertadora. Los que menos duraron, bueno, fíjense, desde un día, Coqui Capitanich, Nicolás Gallo, todo esto del 2001. Miren. Fíjense que de los 98, solamente 54 superaron un ejercicio fiscal, o sea, de 365 días. ¿No? Sí, estamos hablando de casi la mitad que no llegó a 1 año. Y si tomamos un ciclo presupuestario completo, es decir, con 9 meses de formulación y 6 meses de rendición de cuentas, ya nos vamos a 1/4. Es decir, 1 de cada 4 ministros logró cubrir un ciclo presupuestario.
Bueno, acá están algunas caracterizaciones, estadística descriptiva, origen de los ministros, 57 de estos 98 fueron de Buenos Aires, 8 fueron de Córdoba, es decir, la segunda provincia, la cantera de economistas. Después, el 98% fueron hombres, 2 mujeres. Profesión, la mayor parte derecho, porque la carrera de economía recién surge en la década del 50 del siglo pasado, es decir, eran abogados los otros. Y edad al asumir, fíjense que hubo 12 exiliados, estos eran todo el siglo XIX, es decir, fueron personas que tuvieron que irse del país o que tuvieron que combatir en distintas batallas, y las universidades nacionales que han aportado estos ministros, donde han estudiado estos ministros. Bueno, acá les iba a mostrar una carta de Vélez Sarsfield, que es un hallazgo que hicimos que tiene que ver con la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vélez Sarsfield se sintió ofendido porque un diputado lo había insultado y dijo que no iba a ir más a la Cámara de Diputados, ¿no? Encontramos esa carta original firmada por él. Bueno, ya está, con esto termino. Estas son las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que vimos hasta ahora? Desdén estadístico, o sea, no existen series cuantitativas oficiales de largo plazo. Lo más antiguo que hay es de 1960 para acá. Caos en las transiciones gubernamentales, los cambios de gobierno siguen siendo de muy alta incertidumbre, discontinuidad en las gestiones fiscales, solo un cuarto de los ministros pudieron concluir un ciclo presupuestario completo, recursos insuficientes, en un primer momento fueron bancos extranjeros, Baring Brothers en la década de 1820 y el Banco Mauá, privado de Brasil, en la presidencia de Mitre, ahora son organismos internacionales, y luego la conflictividad institucional. Estos son rasgos que se mantienen desde el principio hasta hoy. Conflictos entre poderes nacionales, legislativo, ejecutivo, y entre niveles de gobierno, ¿no? Entre nación, provincia y municipio. Es decir, esto todavía sigue estando en nuestro ADN y condicionando la manera en que vamos a administrar los recursos de ahora en adelante. Perdón. Gracias. Gracias, Gustavo.